Durante los últimos 3 años, Ludis ha reinado como el 66º emperador del imperio, aunque ascender al trono nunca fue su intención. Antes de esto, su padre y su hermano mayor habían gobernado el imperio durante 15 años, pero las invasiones de monstruos y la corrupción desenfrenada les costó la vida en el campo de batalla, dejando el trono a Ludis. Desconocía por completo la política y los asuntos del país. Inicialmente, la corte real pretendía convertirlo en una marioneta, pero Ludis demostró que estaban equivocados. Lideró al imperio hacia muchas victorias gloriosas, conquistando grandes hitos. Sin embargo, un día, los príncipes que odiaban a Ludis difundieron rumores falsos, que rápidamente llegaron a oídos del pueblo, provocando que se volvieran contra él. Le pusieron el apodo de El Diablo en forma humana. En esta situación, los monstruos leales a Ludis están listos para protegerlo. Declaró que la humanidad era tonta por atreverse a apuntar con una espada al maestro Ludis. La razón por la que la gente llamaba a Ludis el Diablo en forma humana era la marca imperial la que llevaba, una marca especial reservada solo para la realeza. Permite al propietario controlar humanos, dragones y criaturas míticas sagradas. Sin embargo, toda la corte real temía a Ludis, sobre todo porque su marca imperial le permitía controlar monstruos. Este miedo era tan grande que Ludis fue confinado en la Academia de Magia, pero esto resultó ser una ventaja para él. Cuanto más tiempo permanecía allí, más fuerte se volvía su magia, hasta el punto en que incluso los hechizos de alto nivel ya no eran un desafío. Sin embargo, a pesar de las muchas buenas acciones de Ludis para el imperio, la discriminación derivada de su título de El Diablo en forma humana permaneció, incluso después de convertirse en emperador. Volviendo a la historia, los monstruosos secuaces de Ludis están ansiosos por luchar contra la humanidad para protegerlo. Pero Ludis los consideraba tontos, porque sabía que tal acción solo conduciría a la guerra. La marca del emperador le otorgaba poder absoluto, pero cuando sus subordinados no estaban de acuerdo, se veía obligado a utilizarla para obligarlos a obedecer. Para activar la marca, Ludis necesita decir su nombre completo. Pero olvidó su nombre antes de poder decirlo, lo que hizo que sus subordinados respiraran aliviados. Pero Ron, un subordinado Slime, mencionó el nombre de Ludis. Esto enfureció a los otros subordinados porque no querían que Ludis usara la marca en ellos. Cuando se activa la marca, Ludis ordenó a sus subordinados que se retiraran a las montañas, y tan pronto como obedecieran, la relación amo-sirviente entre ellos terminaría. Entonces Ludis se sentó en silencio en el trono, con una lágrima rodando por su mejilla. La gente finalmente irrumpió en el palacio. Uno de ellos agarró a Ludis por el cuello, lo acusaron en voz alta de saquear sus impuestos para enriquecerse, mientras ellos sufrían pobreza y penurias. Ludis mantuvo la calma ante esta situación y le dijo al hombre que las acusaciones eran falsas. Para convencerlo aún más, le dijo con confianza al hombre que era libre de buscar el tesoro en el palacio, ya que Ludis sabía perfectamente que no había ningún tesoro allí. Este hombre había perdido a su esposa en una guerra hacía 8 años, durante el reinado del hermano de Ludis, pero lo ignoraba por completo. Culpaba a Ludis de todo, creyéndose el responsable de la muerte de su esposa. Ludis se dio cuenta de que no podía detener la ira de su padre, por lo que dijo con calma: si matarlo le traería alivio, entonces adelante, porque entiende su culpa. Sin dudarlo, el hombre sacó su daga y apuñaló a Ludis hasta matarlo. En sus últimos momentos, Ludis se dio cuenta de que su vida en realidad había sido bastante aburrida. Si existe otra vida, espera vivir una vida más libre. La escena se traslada a una pequeña casa en los suburbios, donde Ludis se despertó en la forma de un bebé recién nacido. Pronto se dio cuenta de que había renacido. Las palabras de los monjes sobre la reencarnación, en las que hasta entonces no había creído, ahora se convirtieron en la única explicación plausible. Ludis nació en una familia de agricultores pobres. Y coincidentemente, el nombre Ludis de su vida anterior también era un nombre muy común en este pueblo. Con el tiempo se fue familiarizando con el idioma de esta tierra, pero ciertamente no era uno de los idiomas que conocía. Ludis estaba ansioso por aprender más sobre este nuevo mundo. Al principio, esperaba encontrar algunos libros para leer. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que los aldeanos eran analfabetos. En ese momento, un aldeano dio apresuradamente la alarma. El anuncio decía que el jefe de la aldea acababa de desmayarse. Todos corrieron inmediatamente a su habitación para preguntar sobre la situación. Ludis utilizó sus habilidades de análisis situacional y descubrió que el jefe de la aldea solo tenía un resfriado común. Esto le hizo preguntarse por qué no utilizaban técnicas curativas básicas para tratarlo. Incapaz de abandonar al jefe de la aldea, Ludis dio un paso adelante, colocó su mano sobre su pecho y usó magia curativa para bajarle la fiebre. Al presenciar esto, los aldeanos se sorprendieron y elogiaron a Ludis, ya que nunca esperaron que pudiera usar magia. Fue entonces cuando Ludis se dio cuenta de por qué eran tan impresionantes. Eso es porque nadie en este pueblo sabe cómo usar la magia. Mirando hacia atrás,
se dio cuenta de que nunca los había visto realizar ninguna magia. Incluso los hechizos más sencillos eran incomprensibles. Esto hizo que Ludis se preguntara si el analfabetismo les impediría aprender magia. A partir de ese día, Ludis comenzó a usar su magia para hacer el bien, ayudando a la gente. Gracias a esto, poco a poco fue recuperando sus habilidades mágicas. Con el tiempo, Ludis descubre que puede usar la mayor parte de la magia que aprendió en su vida anterior. Sin embargo, también debía tener cuidado porque la cantidad de poder mágico en su cuerpo actualmente era solo promedio. Pero esto no era un gran problema, porque Ludis sabía que podía aumentar su poder mágico a través del entrenamiento y la práctica. Siento curiosidad por el tiempo transcurrido desde mi muerte. Ludis decidió visitar al jefe de la aldea. Expresaron su intención de abandonar este pequeño pueblo. La razón principal fue que quería aprender más sobre este nuevo mundo viajando y explorando. En su vida anterior, Ludis nunca tuvo la libertad de explorar a su antojo, pero en esta nueva vida ya no está atado por las ataduras del deber. El jefe de la aldea, aunque comprendía los deseos de Ludis, no podía dejarlo marchar tan fácilmente. Le ofreció dos opciones. La primera opción es convertirse en un soldado al servicio de un señor. Y en segundo lugar, convertirse en un explorador. La perspectiva de convertirse en explorador despertó inmediatamente el interés de Ludis. El jefe de la aldea explicó que ser un aventurero significaba que seguiría trabajando bajo las órdenes del señor, pero podría luchar contra monstruos, y la libertad de viajar por el mundo en el proceso. Aunque ambas opciones son muy peligrosas, sin dudarlo, Ludis decidió rápidamente que quería convertirse en una aventurera. Al día siguiente, les contó a sus padres su decisión. Al principio se opusieron firmemente, por preocupación por su seguridad, pero después de las persistentes súplicas de Ludis, finalmente cedieron y le permitieron seguir el camino elegido. Ese día también marcó el momento en que Ludis se convirtió oficialmente en adulto. Unos días después, Ludis se preparó para abandonar la aldea para dirigirse al gremio de aventureros más cercano. Los padres del joven lo despidieron, advirtiéndole que no fuera imprudente y arriesgara su vida. Ludis se puso en camino, respirando aliviado. Porque ahora es libre de hacer lo que quiera. Decidió dirigirse directamente a la ciudad de Elpen, donde se encontraba el gremio de exploradores. Antes de convertirse en un explorador de pleno derecho, Ludis necesita pasar la prueba del consejo. Al llegar, miró a su alrededor, y se dio cuenta de que las armas aquí eran muy similares a las que había visto en el antiguo imperio. Sin embargo, el mayor problema al que se enfrentaba Ludis en ese momento era que todavía no sabía leer. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, una recepcionista del club lo notó y le preguntó si le gustaría registrarse como miembro del club de aventureros. Ludis asintió en señal de confirmación y el empleado explicó que para convertirse en aventurero necesitaba demostrar su capacidad para derrotar al monstruo. En concreto, Ludis deberá portar una parte del cuerpo o un arma de un monstruo como prueba. Si el objeto se considera válido, Ludis se convertirá oficialmente en miembro del gremio. Ludis pensó que los requisitos para unirse al gremio de exploradores parecían bastante fáciles, ya que si quería hacerlo, solo necesitaba uno de esos artículos del mercado más cercano. Sin embargo, decidió elegir el camino de la honestidad. Entonces, comencemos nuestro viaje al bosque para buscar al monstruo. A medida que se adentraba más en el bosque, Ludis se dio cuenta de que la relación entre humanos y monstruos permanecía inalterada. Los monstruos matan a los humanos, y los humanos matan a los monstruos. En el pasado, Ludis solo mataba monstruos cuando no había otra opción. Mientras seguía buscando en el bosque, recordó de repente que si sus subordinados de su vida anterior aún estuvieran con él, podría usar sus habilidades de detección para encontrar al monstruo. Pero como ya no estaban allí, Ludis tuvo que confiar en su vista, lo que hizo que la búsqueda se alargara más de lo esperado. Pasando por una cueva sombría, Ludis sintió una leve y débil oleada de magia que emanaba desde adentro. Curioso, entró y quedó bastante decepcionado, cuando descubrieron que solo eran unos cuantos limos verdes retorciéndose en la esquina de la cueva. Al darse cuenta de que estos slimes entendían el lenguaje humano, Ludis pensó que podía negociar con ellos. Sin embargo, antes de que el acuerdo pudiera comenzar, Ludis se sorprendió de repente, cuando se le preguntó por qué los slimes podían hablar el idioma del imperio. Slime mostró molestia ante la pregunta, y luego declaró orgullosamente que era un sirviente leal del maestro Ludis. Al escuchar esto, Ludis inmediatamente se aseguró de que este slime era Rune, uno de sus leales subordinados monstruosos de una vida anterior. Rune comenzó a entrar en pánico y preguntó cómo Ludis sabía ese nombre. Ludis intenta convencer a Rune de que ella es su antigua dueña. Es simplemente que he renacido en un nuevo cuerpo. Rune no lo creyó, así que Ludis usó su habilidad de proyección para transferir directamente sus recuerdos a la mente de Rune. Cuando se dio cuenta de que Ludis era en realidad su antiguo dueño, Rune inmediatamente saltó a sus brazos, expresando su alegría y el intenso anhelo que sentía después de siglos de separación.
Después de una conversación destinada a reavivar su antigua conexión, Ludi se enteró de que habían pasado aproximadamente 1000 años desde su muerte. Rune relató que tras la muerte de Ludis, los demás monstruos viajaron por las montañas y se reunieron para decidir su siguiente paso. Sin embargo, no lograron llegar a un acuerdo. Así que finalmente se separaron, cada uno por su lado. Desde entonces, Rune ha optado por evitar la humanidad y vivir en aislamiento para sobrevivir, a la vez que reúne más aliados. Esto explica por qué está aquí en forma de slime. Ludis también entiende que los slimes son inmortales a menos que se les ataque directamente, lo que explica por qué Roan ha podido sobrevivir durante milenios. Después de aclarar todos los malentendidos, Ron se dio cuenta de que Ludis estaba tratando de demostrar sus habilidades para cazar monstruos. Entonces sugirió que Ludis proporcionara una parte de su cuerpo como prueba, ya que los cuerpos de slime tienen la capacidad de regenerarse muy rápidamente. Aún así, Ludis utilizó cuidadosamente hechizos curativos en Rune para acelerar el proceso de regeneración. Cuando llegó el momento de regresar al gremio de exploradores, Ludis hizo las maletas y se despidió. Pero antes de irse, Rune lo llamó. Ludis le pidió que la convirtiera en su subordinada una vez más. La oferta dejó a Ludis sin palabras, porque no esperaba esto en absoluto. Aunque se siente culpable por abandonar a Rune y a los otros subordinados, Ludis todavía estaba preocupada por su situación actual. Era solo un humilde granjero que lo perdió todo, incluido el sello imperial. Ludis extendió la palma de su mano como prueba, mostrándole a Rune que la marca del emperador había desaparecido. Pero sorprendentemente la marca todavía estaba allí, claramente visible en su mano. Ludis no pensó que esto fuera solo una coincidencia. Lo vio como un recordatorio de que necesitaba enmendar sus errores pasados y corregirlos. Con eso en mente, Ludis decidió hacer un contrato con Rune. La convirtió oficialmente en su subordinada una vez más. Sin embargo, en el camino de regreso al gremio de exploradores, Ludis empezó a preocuparse por llevar a Rune con él, porque si te pillan llevando un slime, atraerás atención no deseada. Rune comprendió la situación y se transformó inmediatamente, convirtiéndose en una hermosa joven. Ludis se sorprendió al darse cuenta de que esa figura era exactamente igual a Cecile, una ex compañera suya de la academia en una vida anterior. Rune logró esto usando su habilidad especial, Dice Fraz, que ayuda a ocultar la forma de una criatura u objeto. Esta habilidad solo duró poco tiempo, pero Rune la dominó casi a la perfección. Copió la apariencia de Cecile con tanta exactitud que era indistinguible de la persona real. Cecile es la hija del Gran Duque, a quien Ludis ama en secreto. Pero ahora ella ya no está viva. Y Ludis se sintió incómoda porque Rune había copiado su cuerpo nuevamente. Rune percibió la inquietud de Ludis y se disculpó inmediatamente, explicando que era mucho más fácil replicar la apariencia de alguien que había muerto hacía 1000 años. Después de explicarlo, Rune dijo que era hora de irse, pero se dirigió a Ludis como amo. Ludis lo corrigió y le dijo a Rune que simplemente lo llamara por su nombre. Al partir, Rune cuestionó la decisión de Ludis de convertirse en aventurero, pues le pareció bastante inesperada. Ludis explicó que era su única opción, pues quería la libertad de viajar por el mundo. Sin embargo, Ludis se preocupaba por la posibilidad de encontrarse con sus monstruosos secuaces, que todavía estaban vivos, especialmente porque no estaba seguro de si lo perdonarían por abandonarlos. Rune consoló a Ludis, diciéndole que no se preocupara por eso, porque no perdonaría a nadie que no entendiera las razones de Ludis. Ludis apreció la simpatía de Rune, pero sabía que las cosas no serían tan simples. Avanzando, vio un carruaje con una rueda rota que estaba siendo atacado por duendes. Observa más de cerca. Ludis se dio cuenta de que los soldados ya no eran lo suficientemente fuertes para luchar contra los duendes. Y si las cosas siguen así, no podrán durar mucho más. Por lo tanto, Ludis decidió acabar con todos los duendes. Aunque no quería llamar demasiado la atención, era una situación inevitable y no podía ignorarla. El estratega apuntó primero a los goblins desarmados. Luego usa Thunder Whip para atacar a los goblins que usan arcos y flechas. Los goblins no mostraron señales de rendirse. Por lo tanto, Ludis se vio obligado a quemar a su líder hasta la muerte. Esto aterrorizó a los duendes restantes, y comenzaron a huir. Cuando se les ordenó retirarse, Ludis se dio cuenta de que estaban hablando el idioma del imperio. Esto le hizo preguntarse cómo habían podido sobrevivir hasta ahora. Al principio pensó en perseguirlos, pero luego, recordando que solo era un explorador novato, decidió dejarlos ir. Mientras tanto, los soldados llamaron la atención de todos los aventureros circundantes, ya que la princesa había perdido el conocimiento. Ludis se acercó a la princesa. Él utilizó su magia para diagnosticar su condición, y se dio cuenta de que había sido afligida con una maldición venenosa. Al oír esto, los soldados inmediatamente entraron en pánico. Ludis se dio cuenta de que esta era una situación muy peligrosa, porque si no actuamos rápido, la princesa morirá en 5 minutos.
El carro se averió. Eso significa que no hay forma de salvar a la niña. La única opción para Ludis era usar purificación. Una técnica médica muy avanzada y muy difícil de dominar. Sabía que esto podría llamar la atención, pero no podía dejar que la niña muriera. Así que no tenía otra opción. Les pidió a todos que dieran un paso atrás, ya que estaba a punto de usar un hechizo de primeros auxilios temporal para salvarla. Ludis completó su tratamiento. Y los soldados se sintieron aliviados al ver que ella comenzaba a recuperar el conocimiento. Sin embargo, esto fue solo un primer auxilio temporal, por lo que Ludis solicitó urgentemente a los caballeros que la llevaran a un médico de inmediato. Ludis se dio cuenta de que había tomado una decisión inteligente, ya que esta acción no llamaría su atención hacia ella, ahora que el tratamiento estaba casi completo. Los caballeros estaban extremadamente agradecidos y apreciativos, haciendo sudar a Ludis mientras les ordenaba que no le prestaran demasiada atención. Sin embargo, la condición de la princesa continuó empeorando. Por lo tanto, Ludis sugirió que la llevaran de regreso a la ciudad para recibir atención médica inmediata. Después de rescatar a la princesa y asegurarse de que recibiera atención médica adecuada, Ludis se fue en secreto, creyendo que todo estaría bien. Mientras se preparaban para regresar a la expedición, Ron lo detuvo y se disculpó por haber hecho esperar tanto a Ludis. Ludis le informa a Ron que planea unirse a la expedición, y ahora que ella tiene una forma humana, también puede unirse. Al llegar a la expedición, descubrieron que, para registrarse, necesitaban una carta de recomendación del jefe de la aldea. Ron se dio cuenta de que carecían de los documentos necesarios. Entonces ella sugirió que simplemente lo fingieran. Creían que nadie se enteraría. Con esa idea en mente, se acercaron al mostrador de recepción, presentaron la parte del cuerpo del slime y 2 cartas de presentación falsas. Cuando la recepcionista revisó las cartas, Ron y Ludis estaban comprensiblemente preocupados, temiendo que ella descubriera el engaño. Sin embargo, cuando la recepcionista metió la mano en su bolsillo y vio una baba verde, ella se sorprendió porque este tipo de slime es extremadamente raro. Ludis respiró aliviada cuando la recepcionista la aprobó, y les entregó insignias oficiales de explorador. Una vez completada su incorporación al gremio de expedición, Ludis y Ron se convirtieron oficialmente en exploradores del gremio. Luego, el guía de la expedición explicó los deberes y derechos de un explorador. En primer lugar, los exploradores pueden utilizar cualquiera de las instalaciones del gremio en todo el continente, lo que se adapta perfectamente a Ludis, ya que es algo que siempre ha deseado. Al mismo tiempo, también tienen el deber de eliminar a los monstruos, pero Ludis piensa que esto no debería ser demasiado difícil de lograr. Finalmente, la expedición tenía un sistema jerárquico. El título de cada explorador está determinado. Si un explorador cumple con los criterios del gremio, se le llamará con títulos como guerrero, cazador o mago. Ludis y Ron tomarán un examen para determinar su rango. Ludis regresó a casa, acostado en la cama, sintiéndome cansado. No hacía nada muy extenuante, pero quizá fuera porque no había peleado en 15 años. Decidió acostarse temprano hoy. En ese momento Ron saltó sobre Ludis y le pidió un masaje, mientras lo sumergía en una sandía. Esto sorprendió a Ludis, quien le gritó que se bajara inmediatamente. Ron, con los ojos llorosos, ella regresó a su forma de slime y dijo que se sentía avergonzada de sus acciones. Al ver su expresión triste, Ludis se dio cuenta de que había sido un poco duro, por lo que se disculpó con ella. Mientras tanto, de repente se dio cuenta de que habían pasado más de 1000 años desde la última vez que se vieron, y Ron probablemente estaba demasiado emocionado por eso. Ludis se arrodilló, la acarició y le recordó lo feliz que estaba de volver a verla. Esto mejoró el ánimo de Ron. Esa noche, ambos hablaron sobre los próximos exámenes. Ludis le pidió a Ron que moderara su poder y usara solo habilidades básicas para evitar llamar la atención innecesariamente. En cuanto a él, ya no era tan fuerte como antes, así que no tuvo dificultad para adaptarse a su nueva vida. Sin embargo, se dio cuenta de una cosa: limitar su poder era difícil. Usar la magia en una batalla real es más fácil porque puede mostrar libremente su poder, pero intentar pasar desapercibido no era nada fácil. Aunque quisiera unirse a la clase de mago, debía evitar usar magia avanzada. Ludis le preguntó a Ron a qué clase aspiraba, y ella respondió que era la clase guerrera porque prefería el combate cuerpo a cuerpo y no era buena con la magia. Sin embargo, Ludis decidió comprarle una armadura y armas para que pudiera luchar mejor, aunque costaría bastante dinero. Pero como se convertirán en aventureros, recuperar ese dinero no será demasiado difícil. Ludis disfrutó este momento, porque finalmente podía hacer lo que quería. Luego prometieron no dar marcha atrás. Nos comprometemos a conquistar nuevos retos juntos. Sin embargo, Ludis aún tenía mucho en qué pensar. Su principal objetivo era ganar dinero y comprar un lugar donde vivir. Luego se tomará el tiempo para encontrar nuevamente a sus subordinados. A la mañana siguiente, fueron al gremio de exploradores. Les presentaron a Nor,
quien estaba a cargo de clasificarlos en su prueba de aptitud. Noor los felicitó por convertirse en aventureros oficiales y anunció que era hora de comenzar la prueba. Ella le pidió a Ludis que fuera primero. Le pregunté si podía usar magia. Ludis respondió de mala gana, dando a entender que carecía de confianza en sus habilidades mágicas. Intentó no llamar la atención, por lo que decidió utilizar solo magia básica y minimizar su poder tanto como sea posible. La primera prueba involucró técnicas de curación. Por lo tanto, Noor le pidió a Ludis que restaurara su energía mágica usando una técnica de curación básica. Esto no fue difícil para Ludis, ya que la magia requerida era extremadamente básica. Ludis realizó magia, pero los ojos de Noor se abrieron de sorpresa cuando vio que el hombre había usado magia sin hechizo. Ludis, desconcertado por la reacción de Noor, la miró y le explicó que no sabía nada al respecto, ya que era un simple granjero. Los magos del antiguo imperio podían lanzar hechizos sin encantamientos, pero ahora solo los descendientes del imperio pueden hacerlo. Esto llevó a Noor a creer que Ludis era descendiente del imperio y, a partir de ahí, se convenció de que Ludis estaba calificado para convertirse en mago. Mientras tanto, Ludis inclinó la cabeza, dándose cuenta de que las diferencias en el uso de la magia habían comenzado a hacerse evidentes. La siguiente ronda se trata de magia ofensiva. Ludis no podía permitirse el lujo de revelar más sospechas. Entonces le dijo a Noor que solo usaría un ataque básico, una bola de fuego. Al darse cuenta de que este hechizo era demasiado simple, Ludis solo necesita ajustar su poder mágico. Manipuló la magia y la usó para destruir sus objetivos, sin llamar la atención. Tampoco tenía intención de extinguir el fuego, utilizando sus técnicas hidroeléctricas para apagarlo, pero sorprendentemente el fuego no se apagó. Ludis miró hacia atrás, sorprendido, al darse cuenta de que la bola de fuego que acababa de conjurar era una versión mejorada utilizada por los militares, lo que significa que solo una gran cantidad de magia podría extinguirla. Ludis pensó que Noor debía ser increíblemente fuerte para resistir esa magia. Se preguntó si alguien sería lo suficientemente poderoso como para extinguir su bola de fuego. En un momento de pánico, Noor se dio cuenta de que sería vergonzoso si no podía apagar el fuego. Decidió intentarlo una vez más, utilizando sus técnicas a base de agua, con la esperanza de extinguir el fuego. Ludis, al darse cuenta de que su poder aún era insuficiente, luego usó su magia para aumentar su poder. Antes de que la magia pudiera ser lanzada, todo sucedió tan rápido, y Noor se sorprendió de que el fuego finalmente se extinguiera. Al final de la prueba, Noor se dio cuenta de que estaba demasiado cansada para apagar el fuego inmediatamente. Con base en los resultados de las pruebas, concluyó que las habilidades de Ludis la calificaban para convertirse en aprendiz de bruja, e incluso lo promovió a un rango superior, convirtiéndolo en un mago oficial. Ludis oyó esto, inclinó la cabeza y le dio las gracias profundamente. Respiré aliviado porque todo había ido bien. Ahora es el turno de Rune de comprobarlo. A lo largo de la prueba, Rune usó hechizos y redujo su poder mágico a su nivel más bajo. Ella completó el examen con gran éxito. Conviértete en miembro del gremio y recibe el rango de aprendiz de guerrero. Al día siguiente, ambos comenzaron su nueva vida como aventureros. Se dirigieron al tablón de anuncios, ansiosos por encontrar una misión. Pero todo lo que vi fueron tareas tediosas, como luchar contra duendes. En ese momento, Eris, un cazador, los llamó y les preguntó si eran nuevos reclutas. Después de la introducción, Eris le dijo a Ludis que no sentía ningún aura intimidante en él, a pesar de los rumores de que había sido ascendido a mago. En este punto, Eris se sorprendió un poco por la petición de Ludis, ya que había muchos goblins por aquí. Los goblins a menudo atacan ciudades humanas y se esconden en los bosques, lo que los hace aún más difíciles de encontrar, ya que establecen bases en las profundidades de los bosques. Ludis escuchó la explicación y se dio cuenta de que los ataques de goblins a las principales ciudades eran la razón por la que muchas misiones implicaban luchar contra goblins. Pero no muchos cazadores aceptaron la oferta, porque la recompensa de los señores feudales era demasiado baja. Un del solo equivalía a un vaso lleno de cerveza. Y cada goblin asesinado solo le proporcionaría al cazador una del, una suma insignificante, lo que hacía que la misión fuera casi inútil. Sin embargo, Ludis decidió aceptar la misión de luchar contra los duendes, porque tuvo una vaga sensación al escuchar que los goblins de aquí podían hablar el idioma del imperio. Sospechaba que esto podría ser obra de uno de sus antiguos subordinados y quería saber más. Entonces, Ludis recibió oficialmente su primera misión, luchar contra goblins, junto con Rune. Ludis y Rune comienzan su primera misión como cazadores, dirigiéndose al norte hacia Elpin para participar en la batalla contra los goblins. Mientras caminaban, Rune le preguntó juguetonamente a Ludis qué pensaba de su armadura. Ludis se sonrojó y respondió que solo era una coraza, por lo que no debía esperar demasiado. Esta coraza es antigua, ha sido utilizada por los militares y ya no está en servicio.
Pero por extraño que parezca, cuando Ron lo usó, parecía elegante y digno a los ojos de Ludis. Ignorando eso, Ludis le preguntó a Ron si sabía algo acerca de que los goblins pudieran hablar el idioma del imperio. Los goblins que hablaban el idioma imperial no eran raros, pero Ron sospechaba que eran descendientes del imperio. También hay goblins entre los subordinados de Ludis, y si están presentes aquí, Ludis puede ordenarles que abandonen Elpen. Sin embargo, el principal problema es que los duendes ven a los humanos como alimento, lo que los obliga a recurrir a la violencia. Poco después, aparecieron los duendes, mirándolos con ojos llenos de odio. Ludis no quería pelear, solo quería negociar. Entonces les pidió que llamaran a su líder. Sin embargo, los goblins no estaban dispuestos a negociar porque estaban faltando al respeto a Ludis. Para proteger a su amo, Ron no tuvo más remedio que aniquilar la primera ola de ataques de goblins. Esto aterrorizó a los duendes restantes. Ludis quería mantener vivos a los duendes para interrogarlos, pero los mató accidentalmente. Al darse cuenta de que sus habilidades de combate eran terribles, Ludis intentó comunicarse con el duende restante, pero se negó a negociar. Entonces Ron lo apuñaló en el pecho. Ella le advirtió que nunca le hiciera daño a su dueño. Esta sangrienta batalla hizo que Ludis se diera cuenta de que la negociación era imposible a menos que pudiera hablar con su líder. Después de agradecerle a Ron por protegerlo, ella se sonrojó y dijo que le gustaba recibir elogios de su amo. Antes de irse, uno de los duendes susurró su último aliento. «Sálvelo, maestro Bates». Al día siguiente, regresaron a Guild Adventurers. Estaban planeando reclamar su recompensa por los 50 goblins que habían traído de regreso. Cuando llegaron al mostrador de recepción, la recepcionista se sorprendió al ver que habían derrotado a tantos duendes. Gritó en completo asombro. Ludis había matado a muchos goblins, pero esa era la única información que tenía. Ese es el nombre de Bates, el líder supremo de los goblins. Bates fue una vez uno de sus subordinados, quien le juró lealtad por su ardiente deseo de estudiar magia. Lógicamente, Bates debería haber muerto hace mucho tiempo. Sin embargo, Ludis se dio cuenta de que tal vez se había desarrollado una magia que prolongaba la vida. Aunque Bates puede ordenar ataques contra otros, no mataría a alguien sin una razón justificable. También es posible que sean solo nombres coincidentes. Mientras Ludis estaba absorto en sus pensamientos, Eris, una colega, se acercó y los felicitó por su primera asignación. Había oído muchas historias sobre los nuevos reclutas, pero nunca había visto a nadie hacer algo tan impresionante. Sipapotse trajo consigo 50 ojos de goblin. Eris recordó la primera vez que solo atrapó 3 goblins. Esto le hizo darse cuenta del poder superior de Ludis y Ron. Ludis sintió que esta situación no era buena, ya que toda la atención estaba centrada en ella. La gente empezó a pedirle consejos sobre cómo lo había logrado, y explicó que era como cazar jabalíes, atraerlos a una trampa y luego matarlos. Eris no lo creyó, porque sabía que los duendes no eran tan estúpidos. Ludis forzó una sonrisa, tratando de convencer a Eris, luego explicó que Ron había actuado como cebo, haciendo el plan más convincente. En ese momento, Ashura, otro explorador, se puso de pie y comenzó a jactarse. Se dice que en su primera misión fue llamado Gran Ashura, quien mató a los duendes para el pueblo. Sin embargo, Eris conocía bien la historia de Ashura, por lo que no dudó en exponer la verdad, diciendo que era tan débil que ni siquiera podía derrotar a un goblin, y tuvo que regresar a buscar ayuda. Dejando eso de lado, todos decidieron organizar una fiesta para celebrar el éxito de la primera misión de Ludis y Rons. De repente, Eris se acercó a Ron y agarró su sandía, y le dijo que comiera más para que pudieran crecer aún más. Después de completar su primera tarea, continuaron la fiesta con risas, bebidas y deliciosa comida. Convertidos en verdaderos aventureros, participan en la misión Escaramuza Goblin junto a sus mayores, Eris y Castle. Tanto Eris como Castle demostraron su fuerza, derrotando una ola de goblins sin la ayuda de Ludis y Ron. Ludis no participó en esta misión debido a la recompensa. En cambio, era para observar el poder mágico de Nor. Nor ha alcanzado el rango más alto de aventureros, y Ludis espera aprender más sobre su magia. Con el tiempo, Ludis se dio cuenta de que el nivel de magia en esta época había disminuido considerablemente. Ninguno de ellos, incluido Nor, podía usar magia intermedia, y mucho menos magia avanzada. Sin embargo, Nor es capaz de usar una amplia gama de hechizos, lo que lleva a Ludis a creer que tiene un potencial sin explotar. Eris se dio cuenta de que Ludis había estado mirando a Nor por un rato, convenciéndose de que tenía sentimientos por Nor. Al llegar a la siguiente ciudad, Castle y Eris anunciaron que tenían asuntos que atender y les dijeron a Ludis y Nor que regresaran a ILD después de un tiempo. Antes de irse, Eris se despidió de ellos con la mano. Luego le guiñó un ojo a Ludis y le dijo que crearía una habitación privada para que estudiaran. Ludis se quedó allí estupefacta, sintiéndose confundida, dándose cuenta de que podría haber habido algún malentendido. Ludis y Nor paseaban por la ciudad,
y él se dio cuenta de que era una buena oportunidad para preguntarle sobre los secretos para mejorar sus habilidades mágicas, pero no sabía por dónde empezar. Pasaron por casualidad junto a una estatua gigante que a Ludis le resultó muy familiar. Descubrió que él y la estatua compartían el mismo nombre, pero pensó que era solo una coincidencia. Tampoco explicó la historia de la estatua, lo que hizo que Ludis se diera cuenta de que fue erigida para conmemorar a su antiguo emperador. La leyenda dice que dominó todo tipo de magia, ganó todas las batallas y destruyó las fuerzas del mal. Sin embargo, Ludis sabía que esta historia estaba bastante lejos de la verdad. Tampoco compartió que se rumorea que la persona que construyó esta estatua es el asesino del emperador. Ludis, con el rostro brillante por el sudor, no podía creerlo porque la persona que lo había matado lo odiaba hasta el fondo. Sorprendentemente, Ludis descubrió que, 500 años después de su muerte, todas sus acciones como emperador estaban justificadas. Por ello, se erigió una estatua en su memoria. Después del colapso del imperio, el mundo quedó devastado. Por lo tanto, la gente comenzó a adorar la estatua, convirtiendo a Ludis en un dios famoso en el mundo actual. Rezaron por el regreso del santo emperador, y la estatua era un símbolo de ello. Todavía en estado de shock, Ludis se dio cuenta de que no importaba lo ruinoso que pudiera estar el mundo, lo único que deseaban era la restauración de la humanidad. Esa noche, Ludis regresó a casa para encontrarse con Rune, quien estaba entusiasmado por el regreso de su amo. Con sus ingresos combinados, alquilaron una habitación a largo plazo. También invocaron más slimes diminutos de la cueva con la ayuda de Rune. Estos slimes han dominado los conceptos básicos, e incluso podrían utilizar técnicas de camuflaje para transformarse en humanos por un día. Su presencia ha sido de gran ayuda para Ludis, ya que su fuerza y magia se han mejorado desde su llegada. Cuando los slimes tienen la capacidad de camuflarse, Ludis quería que lo probaran de inmediato, pero no sabía en quién transformarse. Disfrazarse de cualquiera a su alrededor era una pésima idea, así que decidió adoptar la forma de alguien que conocía de una vida anterior. Rune sugirió que podrían transformarse en Selene, su compañera de clase de cabello azul de una vida pasada. Entonces, un slime se transformó en Selene, para sorpresa de Ludis, y se dio cuenta de que tenía que ponerle nombre a esta chica slime. Después de pensarlo un momento, decidió llamarla Marina, una hermosa chica con cabello azul como el agua clara. Mientras tanto, Ludis sabía que Rune lo entendía bien, pero lo que no entendía era por qué a ella le importaban tanto las relaciones románticas. Marina se siente muy honrada de recibir el nombre de Ludis. Rune sugirió que hicieran lo mismo con los slimes restantes, aunque la precisión podría no ser tan alta. En ese momento, Eris irrumpió en su habitación, exigiendo que fueran al gremio de inmediato. En el camino, Ludis notó que Eris parecía inusual, ya que no se parecía a ella misma. Al llegar al gremio, encontraron al maestro del gremio haciendo un anuncio que decía: las torres de Pekín informaron haber visto un ejército de duendes moviéndose hacia Elpen. Este anuncio ayudó a Ludis a darse cuenta de que los duendes en el bosque en realidad eran solo peones. El maestro del gremio sugirió que todos se prepararan para una incursión de goblins en las afueras de la ciudad, un ataque preventivo para detener su avance. Los aventureros participarán directamente en el frente y deberán estar bien preparados. Ludis se preguntó qué estaría pensando el Gran Duque, pues esta estrategia era completamente ilógica. Aunque los goblins eran enemigos, organizar semejante ataque era una imprudencia. El Gran Duque ordenó que mientras se realizaban los preparativos para el ataque preventivo, los aventureros serían responsables de defender las murallas de la ciudad. Pero prestaron poca atención a los muros defensivos y se centraron únicamente en lanzar un ataque preventivo, lo que hizo que Ludis se diera cuenta de que estaban confiando demasiado en esta estrategia. 1000 goblins se enfrentaron a 600 soldados de Elpen. El día de la incursión, la formación del ejército se rompió rápidamente porque la caballería avanzó demasiado, mientras que los goblins mantuvieron su posición a pesar de sus habilidades limitadas. Ludis y Rune observaron desde la distancia, dándose cuenta de que la situación podría volverse muy mala si continuaba así. La razón por la que la caballería avanzó tanto fue porque subestimaron enormemente a los goblins. En una pelea 1 contra 1, podría ser posible abrumar a los goblins, pero con su formación desorganizada actual, lidiar con su contraataque será extremadamente difícil. Ludis miró a su alrededor y se sorprendió al ver que la princesa que había rescatado antes estaba presente. Dejando eso de lado, notó la formación de los goblins. Era la formación táctica del antiguo imperio. Con esta formación podían atacar directamente al centro de las filas enemigas. Además, la caballería había avanzado demasiado y no podía regresar para brindar apoyo, lo que agravaba aún más la situación. Al ver a los goblins moverse al unísono y con tanta precisión, Ludis no tuvo dudas. Esta era definitivamente la táctica del imperio. Sabía que la batalla iba a volverse extremadamente feroz. Mientras tanto, la reina interrogó a los soldados sobre la posición del comandante.
Cuando se enteraron de que estaba en un burdel en lugar de en el campo de batalla, la princesa estaba muy enojada y ordenó a los soldados que la llevaran allí inmediatamente. Ludis observó el comportamiento firme y confiado de la princesa y comprendió que ella no era alguien a quien subestimar. Poco después, la batalla comenzó oficialmente. Inesperadamente, la formación enemiga se derrumbó. Esto dejó a Ludis desconcertado, preguntándose si sus juicios iniciales estaban equivocados. Si las cosas seguían como estaban, sus fuerzas podrían fácilmente ganar. Sin embargo, esto hizo que Ludis reconsiderara el nombre Bates que habían mencionado los goblins. Quizás no era alguien a quien conociera, porque si lo fuera, las cosas habrían sido completamente diferentes. De repente, una fuerte ráfaga de viento azotó el lugar, sobresaltando y aterrorizando a los soldados. Nor se desplomó. Sus ojos se llenaron de desesperación, murmurando que este era el final. Eris intentó calmarla, pero Nor continuó con pánico, diciendo que el viento era una señal de un hechizo legendario, la tormenta de fuego, un hechizo destructivo capaz de acabar con miles de soldados en un abrir y cerrar de ojos. Al oír esto, Ludis comprendió de inmediato que este viento era un tipo de magia de alto nivel que existía en su época. En aquel entonces, solo los magos con un inmenso poder mágico podían usar este tipo de magia, pero ahora había reaparecido, demostrando su extraordinaria naturaleza aterradora y peligrosa. No queriendo dejar que el miedo se propague dentro del equipo, Ludis lanzó rápidamente el hechizo Tranquilidad sobre Nor. Esto la adormeció. Él inclinó la cabeza en señal de disculpa, diciendo que no podía permitir que su pánico afectara la moral de los demás. Entonces Ludis le ordenó a Ron que convocara a todos los slimes porque había llegado el momento de la batalla. Cuando cortó a un duende por la mitad, Ludis se dio cuenta de que el frente se había derrumbado hacía tiempo. Salvar a todo el ejército era casi imposible. La única opción restante era atacar directamente la base enemiga. El objetivo era interrumpir su formación. Ludis sabía que solo había dos tipos de magia adecuados para esta estrategia sin ser detectado. Magia sigilosa, que ocultaba por completo el sonido y la fuente de energía mágica. Magia de invisibilidad, que solo ocultaba la presencia del mago. Sin embargo, el hechizo de invisibilidad consume demasiado poder mágico, lo que impide usarlo simultáneamente. Por lo tanto, Ludis decidió que Ron y los slimes se disfrazarían con capas. Calculó que con esta estrategia podrían acercarse a la base enemiga sin ser detectados. Sin embargo, su energía mágica se agotó rápidamente durante el viaje. Ludis estaba seguro de que todo esto formaba parte del plan de Bates, quien parecía haber anticipado cada uno de sus movimientos. Al llegar a la base de los goblins, Ludis se acercó con éxito a su líder y le solicitó francamente una conversación. No queriendo perder el tiempo, Ludis declaró que él era el emperador a quien Bates había servido una vez. Pero Bates no le creyó y ordenó a sus hombres que atacaran Ludis. Acorralado y sin otra opción, Ludis usó Rayo, desatando un ataque atronador que aniquiló a todos los subordinados de Bates en un instante. Bates se quedó atónito, observando la situación. Sin embargo, Ludis se sorprendió aún más al darse cuenta de que desconocían por completo el ataque que acababa de utilizar. Esto le hizo darse cuenta de que este no era el Bates que conocía hace 1000 años. Después de una conversación, Ludis descubrió que el líder de estos duendes era el 18 Bates. Y todos los goblins aquí son descendientes del Bates original. Uno de ellos llevará el título de Bates. Esto explica por qué pueden hablar el idioma del imperio. Ludis concluyó que habían aprendido la técnica tormenta de fuego del Bates original. Sin embargo, le sorprendió que él la conociera. En realidad, su magia de alto nivel era solo promedio en comparación con la de Ludis. Entonces les dijo que siguieran entrenando para que un día pudieran usar magia de nivel superior. Sin embargo, Bates no creía que pudiera dominar la magia de alto nivel, ni siquiera dedicándole toda su vida. Pensaba que no podía lograrlo ahora mismo, pero que quizás dentro de 1000 años, la siguiente generación sí lo lograría. Ludis escuchó esto. Inmediatamente estalló en carcajadas. Él creía que Bates podía hacerlo, así que propuso un trato. Si Bates terminara la guerra y se convirtiera en su subordinado, Ludis le enseñará magia avanzada y compartir todos sus conocimientos. Esto ofendió a Bates, quien ordenó a sus hombres que mataran a Ludis. Pero como era de esperar, los secuaces de Bates no fueron rival para Ludis. Ludis se dio cuenta de que Bates ahora era mucho más débil que antes, ya que ni siquiera sabía sobre la magia de reflexión. Tras matar a Bates, Run le informa a Ludis que el incendio que inició se está extendiendo. En ese momento, usa un hechizo de alto nivel, rociador de agua, para extinguir las llamas. Nor presenció esta escena y se dio cuenta de que se trataba de magia de alto nivel. Esto le hizo pensar que el emperador Ludis había regresado. Con los goblins derrotados, Ludis decidió regresar. Los goblins naturalmente albergan un odio profundo hacia los humanos. Y la humanidad no es diferente, porque durante miles de años, los humanos han estado exterminando duendes. Pero antes de irse,
Ludis fue testigo de cómo uno de los goblins restantes se inclinaba ante él y le juraba lealtad. Dijo que quería convertirse en subordinado de Ludis y aprender magia tras derrotar a Bates. La formación de los goblins se desmoronó rápidamente. Ludis aceptó la petición del duende y utilizó los hechizos de invisibilidad y ocultación para regresar a Elpen. Al regresar al gremio, todos celebraron la victoria. Deja que Ludis beba todo lo que quiera. Sin embargo, la gente empezó a notar que Nor había desaparecido. Especularon que podría estar en la plaza del pueblo, buscando aire fresco. Nor todavía estaba en shock después de presenciar la magia del enemigo, por lo que decidieron esperarla hasta que se calmara. Pero Cassel cree que se trata de algo mucho más profundo. Parecía tener miedo de algo, como si le recordara algo. Tras reflexionar, se dieron cuenta de algo extraño. La magia que habían utilizado los duendes había desaparecido sin dejar rastro. Algunos sacerdotes incluso afirmaron que la magia prohibida era un juicio divino. Rune estaba borracha en ese momento y reveló el verdadero potencial de Ludis, pero nadie le creyó debido a su estado de ebriedad. Ludis la consoló con calma y la ayudó a acostarse, confiado en que estaría bien porque sabía que había bebido mucha agua. Marina se acercó a él por detrás y le dijo que debía descansar un poco después de todo lo que había hecho. Luego se disculpó con Bates por lo sucedido, aunque se había convertido en subordinado de Ludis y prometió persuadir a los otros goblins para que obedecieran. Pero todavía hay un problema: el alojamiento. Ron y Marina podrían quedarse en esta habitación, mientras que Ludis y los otros goblins se quedarían en otra, pero la necesidad de alojamiento aumentaba a medida que crecía el número de subordinados. Los goblins no pueden vivir en áreas urbanas y rurales cercanas, por lo que construir una vivienda remota es crucial. Al ver lo cansado que estaba Ludis, Marina le sugirió que descansara un día y continuara al día siguiente. Se acostó a descansar junto a Rune, quien se había quedado dormido hacía algún tiempo. Un momento después, Ron despertó y descubrió que su ropa había desaparecido. El pecho de Ludis se apretaba contra su cuerpo, dándole una sensación de calidez y suavidad. Después de un rato, Ludis recuperó la compostura y le ordenó a Rune que volviera a ponerse la ropa inmediatamente. En ese momento, un grupo de guardias irrumpió en la habitación exigiendo que Ludis lo siguiera. Rune pensó que Ludis había sido secuestrado. Inmediatamente saltó de la cama y los atacó. Ludis le aseguró que no había hecho nada malo y que simplemente estaba realizando un interrogatorio. Él le dijo que no se preocupara y luego los siguió para ver qué querían. Ludis llegó a un magnífico palacio, donde conoció a Roston. El guardián de la princesa dijo que le había resultado difícil encontrar a Ludis porque se había ido sin revelar su nombre. La princesa lo había llamado, y él respetó la invitación y entró en su habitación. Cuando Ludis llegó, observó a la princesa y se dio cuenta de que era tan hermosa que incluso las princesas y los nobles del imperio difícilmente podían compararse. Después de que Ludis saludó a la princesa, ella le preguntó sin rodeos cómo la había tratado antes, con expresión seria. Ludis supuso que lo llamaría por ese motivo. Pensó que debía ser muy experta en magia, así que podría darse cuenta si mentía. Consideró alterar sus recuerdos, pero con sus habilidades mágicas actuales, no podía hacerlo. Por lo tanto, su única opción era engañarla. Dijo que era una especie de magia heredada de su aldea que podía curar muchos tipos de venenos. Sorprendentemente, ella creyó en esta explicación y dijo que era exactamente lo que esperaba. Cuando fue envenenada, la princesa probó un antídoto, pero no funcionó y se desmayó, sabiendo que este tipo de veneno solo podía neutralizarse con la habilidad que Ludis había mencionado: purgar. Ludis oyó esto y comprendió que había hecho bien en no mentir sobre la magia. Decidiendo fingir ignorancia, dijo que era solo un tipo de magia heredada de su aldea. Aunque su historia sobre su pueblo no era del todo convincente, esperaba que ella no encontrara ningún defecto en ella. La princesa anunció que lo había llamado para expresarle su gratitud por su oportuna llegada. Entonces ella comenzó a lanzarle una serie de preguntas, preguntándole cómo había adquirido esa magia, haciendo que Ludis se diera cuenta de que acababa de ponerse en otra situación difícil. Tuvo que inventar una nueva historia para contarle. Dijo que se había colado en una zona prohibida del pueblo, donde aprendió magia curativa leyendo un libro de magia. Ella le pidió ver el libro, pero él respondió que lo había quemado. Pensó que se rendiría, pero no. Le pidió que le enseñara esa magia. Ludis tuvo que admitir que era muy persistente. Ludis no podía entender por qué una princesa real como ella estaría interesada en aprender magia curativa. Para explicarlo, la princesa se quitó el guante, revelando la marca del emperador, idéntica a la que tenía en la mano de Ludis. A las familias reales de este continente a menudo se les concedía la insignia del rey, lo que les permitía asociarse con los sirvientes. Y sin duda, la marca que Ludis conocía era la marca de 5 puntas del emperador. La familia real
desciende de linajes nobles dentro del imperio, lo que significa que no es sorprendente que hereden las insignias imperiales. Sin embargo, la princesa lo consideró inútil porque no sabía cómo usarlo. En el pasado, la familia real celebraba una ceremonia donde se realizaban rituales de pacto con sirvientes electos. Si bien su hermano realizó este ritual con facilidad, ella no pudo. Desde entonces, ha sido ridiculizada, por lo que siempre ha intentado encontrar una solución estudiando magia. Esta estrella de 5 puntas te permite crear un pacto con monstruos, pero es bastante ineficaz cuando se usa contra monstruos. Son pocos los que pueden usar magia de alto nivel. Por lo tanto, pensó que si aprendía las habilidades curativas de Ludis, beneficiaría enormemente al reino de muchas maneras. Expresó su descontento con la situación actual. La princesa, con valentía, solicitó que Ludis se convirtiera en su sirviente, con un salario de 50 del al mes. El salario que ofrecía era tan bajo que Ludis podía ganar esa cantidad en un solo día. Sin embargo, por mucho que ella le ofreciera, Ludis se negó a convertirse en su sirviente, porque era consciente de los peligros de involucrarse en la lucha de poder. En respuesta, Ludis sugirió que debería dejar de usar magia si se sentía obligada a hacerlo. Nacer en la familia Toil y convertirse en una marcadora fue un desafío para ella, pero todavía lo considera un regalo de los dioses. A ella no le desagrada el símbolo de la estrella de 5 puntas porque le recuerda al emperador Jole Ludis, y lo único que ella deseaba era convertirse en una gran persona como él. Ludis escuchó y se echó a reír. Esto hizo que la princesa se sintiera un poco avergonzada. Él no quería convertirse en su sirviente, pero aceptó ser su tutor hasta que ella aprendiera la habilidad mágica, por un salario de 2 del por día. Al oír esto, el rostro de la princesa se iluminó con una sonrisa, llena de emoción. Tras escuchar sus palabras, Ludis la consideró una persona de voluntad fuerte y no creyó que hiciera nada malo con la magia. El salario de 2 del por día que propuso no era muy alto, apenas lo suficiente para mantener a sus sirvientes. Cuando Ludis regresó a casa ese día, Marina se acercó a ella y le dijo que quería convertirse en una aventurera. Ludis se sorprendió por la repentina decisión de Marina. Ella explicó que quería poder ayudarlo, tal como lo había hecho Rune. Sin embargo, Ludis no creía que estuviera lista. Creía que solo causaría problemas en lugar de ayudar. Debido a que carecía de habilidades interpersonales y de comprensión básica, Ludis temía que Marina cometiera un gran error. Pero quizás había sido demasiado duro, así que decidió invitar a Marina a unirse a él en la recolección de hierbas. Tendría la oportunidad de enfrentarse a monstruos y demostrar sus habilidades como aventurera. Marina estaba increíblemente emocionada, pero Rune no estaba feliz en absoluto con ello. Poco después, se pusieron en camino y encontraron una hierba que se usaba para hacer un antídoto. Sin embargo, esta hierba tenía varias plantas similares que podían ser venenosas. Las plantas de hojas pequeñas se utilizan como hierbas medicinales, mientras que las plantas con hojas grandes son venenosas. Ludis desafió a Marina haciéndole preguntas al respecto, pero ella no pudo responder, lo que mermó su confianza. Rune sugirió que Marina debería regresar a casa, pero Ludis sintió que necesitaba experimentar más cosas para adquirir más conocimientos. Él cree que el fracaso es parte del proceso de aprendizaje y que lo más importante es tener el coraje para afrontar el desafío. En ese momento, Marina quedó suspendida en el aire por una planta trampa llamada Rafflesia. Sin embargo, sorprendentemente, se echó a reír en lugar de asustarse. Rune rápidamente usó una bola de fuego para quemar las vides, pero tenga cuidado de guardar el néctar de la planta porque es muy valioso. Entonces Ron regañó a Marina por ponerse en peligro, pero Ludis le dijo que no se preocupara porque él también había cometido un error. Echó un vistazo y descubrió un mineral mágico. Se puede vender a un precio bastante alto. Ludis le dio una palmadita a Marina en la cabeza y le dijo que todo había sido gracias a su error. Lo descubrieron hace poco y, aunque solo fue un accidente, todavía se le reconoce su inesperada contribución. Rune, a pesar de sentirse molesto con Marina, le recordó que no causara más problemas y que memorizara su magia antes de regresar. De camino a casa, Ludis se ofreció a Mesiabo a enseñarle a Marina algunas técnicas de lucha para acortar el proceso de aprendizaje. Ron escuchó esto y comenzó a sentirse celoso, así que le preguntó si le gustaba Marina o ella. Ludis, desconcertada por la pregunta, no respondió. Solo sintió cómo se sonrojaba. Entonces Ron se dio la vuelta, con una expresión ligeramente disgustada. Pero Ludis notó que Ron estaba de buen humor. Aunque no se atrevería a decir que todas sus decisiones fueron correctas, si fueran incorrectas, tendría que vivir con ellas. Un día, se vio a un soldado viajando por la costa en un carruaje tirado por caballos. Sin embargo, se encontró con un lobo gigante, gruñón y sediento de sangre que ansiaba carne humana. Unos días después, en el gremio de exploradores, corrió el rumor de una ágil criatura que atacaba a los humanos en plena noche. Nadie la había visto jamás, solo una silueta oscura con brillantes ojos rojos. Mientras tanto,
Ludis notó que el humor de Nor había mejorado en comparación con antes. A pesar de los rumores generalizados, otros exploradores descartaron la historia como increíble, dada la falta de daños o pérdidas graves. Este rumor se está extendiendo entre los comerciantes, provocando que el número de productos procedentes de Hoy and Fairway disminuya gradualmente. El señor feudal ofreció una recompensa de 500 del por esta figura sombría, dejando a Ludis sin palabras. Con la esperanza de ganar algo de dinero rápido, decidió emprender esta misión con el equipo de Eris. Necesitaban más alojamiento para los sirvientes, incluidos alimentos y suministros. Por lo tanto, para solucionar el problema de la vivienda, el equipo decidió asumir esta tarea. Sin embargo, unas horas más tarde, Rune estaba sentado con Ludis, borracho y molesto porque no calificaban para la misión. Parece que solo los exploradores de rango oro o superior pueden realizar misiones, mientras que Ludis y Rune todavía solo tienen rango bronce. Tiene sentido limitar las grandes recompensas a aquellos con rangos más altos, porque las recompensas altas a menudo conllevan mayores riesgos. Es posible que el objetivo haya usado la invisibilidad para ocultar su verdadera forma, lo que significa que probablemente posee habilidades mágicas de nivel intermedio. Sin embargo, el grupo de Nor estaba formado enteramente por exploradores de primer nivel, por lo que Ludis creyó que estarían bien. Sin embargo, seguía preocupado por el verdadero propósito de la criatura. Si el objetivo fuera impedir que los comerciantes entraran en la ciudad, todo estaría más claro. Pero por ahora, lo que busca la criatura sigue siendo un misterio. Ludis sospechó que probablemente solo intentaba atraerlos a una trampa. Era hora de comenzar la misión, así que Ludis le dijo a Marina que reuniera a todos los sirvientes. No buscaba una recompensa, sino simplemente quería obtener una comprensión general de la situación. Mientras tanto, después de horas de búsqueda, el equipo de Eris no encontró nada inusual. Ludis notó esto, y consideró ampliar el área de búsqueda, asumiendo que la criatura que estaban buscando probablemente ya no estaba cerca de la región de Alpenaria. Mientras seguía el camino hacia el norte, Ludis sintió una extraña presencia. Se dijo a sí mismo que ya no estaba solo y le ordenó a la criatura que se revelara, diciendo que no había otros humanos alrededor. En ese momento, un lobo negro gigante, que se identificó como Abel, apareció y dijo que había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. Abel explicó que vino aquí por Ron, pero se sintió decepcionado al verla viviendo entre humanos. Ron le dice a Abel que el emperador que una vez conoció ha renacido en el cuerpo de Ludis. Al principio, Abel se mostró escéptico, pero Ludis le mostró la marca del emperador en su palma para demostrar que las palabras de Ron eran ciertas. Ludis también confesó que abandonó a Abel hace 1000 años y se disculpó por sus acciones, explicando que solo lo hizo porque creía que era la mejor opción en ese momento. No pidió perdón a Abel, solo deseo que pueda encontrar la felicidad. Sin embargo, Abel lanzó inesperadamente un ataque contra el grupo de Ludis, completamente convencido de que su maestro había sido asesinado por humanos. Afortunadamente, Ron logró utilizar una barrera mágica a tiempo para bloquear el ataque. Sin embargo, Abel continuó atacando a Ludis, pero él lo esquivó ágilmente y mantuvo una leve sonrisa en su rostro. Era como si recordara el momento en que conoció a Abel. Justo antes de que Abel estuviera a punto de asestarle el golpe final, Ludis corrió de repente y lo abrazó con fuerza, diciéndole que se alegraba mucho de verlo con vida. Este momento hizo que Abel se diera cuenta de que Ludis era realmente su maestro, y aceptó regresar como su subordinado, afirmando que era un gran honor. Sin embargo, Rune no pudo aceptarlo, pues creía que Abel debía disculparse por su comportamiento grosero. Ludis le dijo con amabilidad que se calmara y que lo considerara una simple bienvenida. Abel inmediatamente se burló de ella, diciendo que no tenía intención de reemplazarla como la doncella de Ludis. Esto hizo que Rune se sonrojara de vergüenza. En este punto, Abel mencionó la emigración, lo que despertó la curiosidad de Ludis. Cuando se le preguntó, Abel explicó que los humanos habían comenzado recientemente a establecerse en su área, por lo que había planeado encontrar un nuevo lugar para vivir para proteger a su gente. Sin embargo, incapaz de controlar sus emociones, Abel se disculpó con Ludis por haberlo atacado antes. Rune comentó que Ludis había acumulado un gran número de seguidores en un corto periodo de tiempo, hasta el punto de que su habitación se había vuelto estrecha. Abel asintió y dijo que conocía algunos lugares ideales donde Ludis podría preparar nuevas habitaciones para su creciente número de subordinados. Además, Abel reveló que Vandal, un orco, había muerto de viejo y había asistido a su funeral. En cuanto a Zarlong, Abel lo vio por última vez hace 500 años, pero muy bien podría seguir vivo porque es un vampiro. Abel explicó que los orcos solo viven un poco más que los humanos, lo que entristeció a Ludis porque no tendría la oportunidad de reunirse con todos sus subordinados de su vida anterior. Abel luego menciona a Gilas, un ogro gigante que una vez sirvió a Ludis. Actualmente Gilas está en posesión de la espada de Ludis,
por lo que Abel sugiere que Ludis debería priorizar la búsqueda de Gilas. Últimamente, todo parece sumirse en el caos. Tanto humanos como monstruos se comportan de forma extraña, como si estuvieran atrapados en una tormenta invisible. Abel había pensado que su mundo sería pacífico durante los próximos 20 a 30 años, pero las cosas se aceleraron inesperadamente, más allá de todas las expectativas. Ludis se sintió incómodo y sugirió que todos deberían tener más cuidado. En el pasado, cuando era emperador, poseía una espada especial. Para forjar armas mágicas, se necesitan magicores, cristales que contienen energía mágica. Sin embargo, los magicores solo almacenan una pequeña cantidad de energía mágica, por lo que para crear armas con gran poder, se necesita una fuente de energía más potente. En ese momento, Ludis usó un hechizo para dotar su espada de atributos mágicos. El resultado fue una espada ligera con abundante poder mágico. Con esta espada, el poder mágico de Ludis aumentaría significativamente, pero todavía no la necesita. Sin embargo, tras reflexionar, se dio cuenta de que había algo inusual en la invasión de los goblins. A pesar de tener posibilidades de victoria, su ataque a una ciudad humana y las cuantiosas pérdidas resultantes parecían ilógicos. Si la situación es realmente grave, Ludis necesita encontrar su espada de nuevo. Al día siguiente, Ludis llegó al palacio. La princesa lo miró con expresión seria y declaró que quería encontrar la espada del Santo Emperador. La razón original de la princesa para venir a Elpen era encontrar esa espada, la espada perdida de Ludis, que ahora está en posesión de Gilas. Ludis fingió no saber mucho sobre ella y le preguntó a la princesa si la espada era famosa. La princesa explicó que, según la leyenda, el emperador San Ludis era un maestro espadachín. Se dice que su espada posee un increíble valor histórico. Esta declaración sorprendió profundamente a Ludis, ya que no era en absoluto un espadachín experto. Le preguntó de nuevo si se refería a que alguna vez había sido un hábil hechicero. La princesa explicó que sí, que Ludis era un excelente hechicero, pero que también era conocido como un espadachín de renombre. A Ludis le resultó increíblemente difícil de creer, pues aunque había tomado algunas lecciones básicas de esgrima, sus habilidades eran pésimas. Escuchar una leyenda tan descabellada lo hizo sentir ridículo. Según la leyenda, aniquiló a decenas de miles de personas y monstruos, tanto como emperador como el espadachín más fuerte de todo el imperio. Ludis se cubrió la cabeza con las manos, disgustada por los mitos exagerados sobre ella. El interés de la princesa no residía solo en la espada en sí, sino principalmente en el inmenso poder mágico que contenía. Poseerla le permitiría desatar poderosos hechizos de alto nivel. Ludis recordó que le había enseñado muchos tipos de magia diferentes, y que ella aprendía muy rápido. Si tuviera suficiente poder mágico, sin duda podría manejar hechizos avanzados. Ludis notó que la princesa parecía cansada. Él entendió que ella se había esforzado mucho, pero no importaba cuánto lo intentara. Su poder mágico no podía aumentar fácilmente. Queriendo poner a prueba su creencia, le preguntó si realmente creía que la espada del emperador se encontraba en algún lugar de Elpen, o si todo era solo una leyenda. La princesa, después de leer tantas biografías sobre el emperador, afirmó firmemente que estaba 100% convencida de que la espada no era un mito. Para acelerar la búsqueda, solicitó la ayuda de los aventureros dejando una solicitud en el gremio de aventureros. Ella prometió que quien encontrara la espada recibiría una recompensa de 30 del. Sin embargo, los aventureros del gremio sintieron que la recompensa era demasiado baja, lo que hizo que no estuvieran interesados en asumir la misión. También les pareció absurdo que la princesa hiciera una petición basada en un cuento de hadas sobre el Santo Emperador en el castillo de Harrison. Todavía persiste la duda sobre si la espada de 1000 años de antigüedad todavía existe. Entre los pocos que creían en la existencia de la espada, Ludis era uno de ellos, y quizás Eris era la única que compartía esa creencia. Sorprendentemente, Nor resultó ser una fiel seguidora del emperador Ludis. Reveló que su aldea poseía un antiguo registro que mencionaba a un sirviente del emperador que había ocultado la espada mientras huía del imperio. La historia de la fundación de la nación de Westburgo también contenía documentación similar, basada en registros administrativos, lo que reforzaba aún más la precisión de la biografía del santo emperador. Aunque la espada estaba hecha de hierro, había sido mejorada mágicamente, haciéndola inmune a las influencias ambientales. Esto confirma que la espada puede estar ubicada en algún lugar de Elpen. Sin embargo, la mayoría de los demás se mostraron escépticos ante la teoría de Nor. La recompensa de 30 del era demasiado baja para que les interesara, e incluso Harrison Castle decidió ignorarla. Sin embargo, Ludis recibió la tarea de encontrar la espada y acompañó a Rune. Lo hizo no solo para verificar la verdad, sino también porque quería ver a Kilas, su otrora fiel sirviente, para descubrir si seguía vivo. Kilas era miembro del clan casi inmortal de los Cíclopes, por lo que Ludis creía que seguía vivo,
incluso después de un milenio. Sin embargo, Ron le preguntó ansiosamente a Ludis si debían cambiarse de ropa antes de encontrarse con Gilas. Me temo que las cosas terminarán en otra batalla como la de Abel. Ludis la tranquilizó diciéndole que incluso si Gilas se enojara como lo había hecho Abel, es poco probable que recurra a la fuerza bajo ninguna circunstancia. Los recuerdos de Ludis regresan a su época como estudiante en la Academia de Magia. Un día, él y sus compañeros de clase se encontraron con Gilas, un temible cíclope, y decidieron atacarlo para ahuyentarlo. Pero sorprendentemente, Gilas no se resistió ni mostró ninguna agresión. En lugar de eso, sacó algunos conejos y dijo que quería ser amigo. La naturaleza de Gilas era tan gentil que jamás mataría ni un insecto. Su único alimento era la fruta, a pesar de ser un cíclope gigante. Por esta razón, Ludis le entregó su espada a Gilas, convencido de que jamás la usaría para causar violencia. Incluso después de que Ludis contara esta historia, Ron le advirtió que atacaría personalmente a Gilas si se portaba mal con él. Sin embargo, Gilas nunca tuvo la intención de dañar ni matar a nadie, y por eso Ludis lo eligió como su sirviente. Al llegar a las ruinas donde se cree que vivió Gilas, la puerta era lo suficientemente grande para que un cíclope tan enorme como Gilas pudiera pasar. Este lugar, lejos de los asentamientos humanos, es un lugar ideal para esconder la espada de Ludis. Aunque no había señales de humanos alrededor, Ludis decidió usar sus habilidades de detección de presencia para garantizar su seguridad. Sintió que alguien había estado allí antes y también descubrió un extraño poder mágico, similar al de Nor. Esto le hizo preguntarse si ella había estado allí antes que él. Nor sabía mucho sobre el emperador, pero Ludis dudaba que supiera de este lugar. De todos modos, no quería que se enteraran, así que le pidió a Run que usara sus habilidades de invisibilidad y camuflaje. Run lo abrazó por detrás, diciendo que el disfraz sería mucho más fácil cuando estuviera cerca de él. Más tarde, descubrieron huellas, lo que hizo que Ludis se diera cuenta de que Nor debía haber formado un grupo con otros, ya que Castle Harrison no había aceptado tales solicitudes antes. Se encontraron con una roca enorme y Ludis pensó que podría ser obra de Nor,